Continuamos junto a ustedes aquí en El Expreso TV, lo habíamos adelantado, nos acompaña la doctora Silvia Sudol. Ella es directora del Departamento de Transporte Internacional de FADEAC. Bienvenida, Silvia. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un momento muy especial para el transporte internacional que está relacionado con la pandemia, pero en casi todos los pasos fronterizos, ¿no? Bueno, sí, estamos realmente con muchísimos inconvenientes. Una pena porque no habíamos tenido estos problemas el año pasado, incluso cuando recién comenzaba la pandemia, que todos estábamos preocupados porque, bueno, era una situación nueva, conflictiva, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo iba a suceder? Y sí tuvimos inconvenientes, en particular dentro de la propia Argentina, porque ustedes recordarán que tuvimos cortes entre las provincias, bloqueos entre provincias, pero en general dentro de los países de la región no tuvimos grandes inconvenientes en los pasos fronterizos, los típicos de siempre. Hemos hablado acá muchas veces las demoras de las normales. demoras, en fin, los organismos de control, pero no con respecto a la pandemia, que además, por otra parte, quiero señalar, como hemos reiterado ya muchas veces, que el transporte de cargas y en particular el caso del chofer de camión que va solo adentro de su cabina no es un agente propagador de la pandemia para nada. Tenemos los porcentajes son bajísimos de nivel de contagio dentro del sector. Sin embargo, este año, lamentablemente, bueno, en realidad tengo que decir que el año pasado, a partir de que Uruguay casi a fin de año implementó un sistema de control con testeos a los choferes, empezamos con este tema de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? El chofer puede propagar la pandemia, entonces los controlamos antes de ingresar. Se produjo una situación un poco conflictiva con Uruguay, pero logramos un buen proceso de negociación y Uruguay hoy de manera bastante prolija hace testeos en la frontera en Gualeguaychú y en Fray Ventos, y la verdad es que no tenemos inconvenientes y por otra parte, bueno, logramos que también el lador de carga y el Estado uruguayo se haga cargo del costo, con lo cual en ese tema hemos podido funcionar perfectamente. No tuvimos más inconvenientes en el caso de los viajes a Uruguay. Es un poco, antes de seguir, te quería comentar, los problemas que vienen, que lo vas a comentar, ¿tienen que ver con el costo o con las demoras? No. Lo primero que tiene que ver es con el tema más humanitario que otra cuestión. Está el costo también, por supuesto que sí. El problema es que Uruguay fue el primero, entonces no es lo mismo que nos está pasando ahora. Después lo implementó Perú, pero claro, ciertamente no es tan problemático porque tenemos mucho menos empresas que van a Perú a las que van a Brasil o las que van a Chile. Entonces, ¿qué pasó? Que el 5 de abril Chile implementó una medida que fue justamente poner testeos a los choferes extranjeros y un tipo de testeo PCR y demás a los extranjeros, y también agregó a esto testeos aleatorios, o sea, incluso si el chofer va con un test negativo, también podría pasar que la autoridad de control en la frontera lo obligue a hacer un nuevo test. Claro, eso fue el 5 de abril y el 10 de abril a la madrugada salió en el Boletín Oficial de Argentina la norma argentina, que creemos que fue una medida espejo de alguna manera, ¿no?, de lo que estaba pasando en Chile, con unas características como, bueno, testeamos a todos los choferes extranjeros, les exigimos PCR, a los choferes argentinos cuando ingresan de vuelta de un viaje internacional, les pedimos que dentro de esas 72 horas posteriores al ingreso hagan un test también y, bueno, si da negativo, continuará con su actividad y si no, no. Entonces, ¿qué pasó? Proliferaron de tal manera los controles que nos empezó a pasar que un chofer que sale, por ejemplo, de Brasil o de Argentina y va a Lima, hasta tendría que hacerse 3 tests de ida y 3 de vuelta. Claro. Pero además es absurdo, porque durante todo el año pasado trabajaron normalmente y no tuvimos inconveniente, y ahora un chofer que saldría, por ejemplo, de Misiones o de Rosario o Buenos Aires para ir a Lima o para ir a Bolivia, Bolivia, Paraguay y Brasil por el momento son los únicos países que no implementaron este sistema, pero estaríamos pensando entonces en una persona que tendría que tener 3 tipos de test distintos en un viaje de ida y 3 de vuelta. O sea, nos parece que eso desde el punto de vista humano no corresponde, sumado a que no hay otras actividades esenciales donde se les pida tanta cantidad de test durante una misma actividad. Es desconocer cómo funciona la actividad. Y además el costo, por supuesto, que tampoco queremos desconocer, que nos preocupa. Ahora también, como dijiste, bueno, obviamente Bolivia y Paraguay, si bien no lo exigen, protestan porque te los exigen en Argentina. Así que también estaban cortando las fronteras haciendo alguna manifestación con eso. Exactamente. Bueno, lo que pasó es que tuvimos una secuencia interminable y terminó de manera relativa, porque ahora vamos a hablar un poco de lo que va a pasar a partir del sábado 1 de mayo. Bueno, vamos a hablar, es un decir, porque nadie lo sabe. Estamos con un signo enorme de interrogación a ver qué es lo que va a pasar. Bueno,
La verdad es que el Consejo Empresarial del Mercosur, Condesur, salió rápidamente, primero el 5 de abril con la medida chilena, después el 10 con la medida argentina, el 21 porque empezaron los cortes, a partir de mediados de abril, Uruguay, los choferes uruguayos pararon, los choferes paraguayos hicieron algún tipo de manifestación a la frontera en Clorinda. Luego vinieron los argentinos, porque los brasileños pararon primero y tuvieron ahí una situación, la policía rodoviaria los hizo volver, pero a los pocos días se volvieron al paso y cortaron completamente Paso de los Libres Uruguayana. A la medida del corte de los choferes brasileños se sumó el Sindicato de Camioneros de Argentina. Por distintos motivos, ellos decían que en este tema de que los choferes brasileños se sentían discriminados porque, bueno, Brasil no impone ninguna medida y le estaban pidiendo al gobierno de Brasil que tome alguna medida espejo similar. Brasil no creemos que vaya a tomar una medida así porque hasta ahora ha demostrado una política sanitaria distinta a la región y dudamos que si no lo hizo hacia dentro de su país lo vaya a hacer hacia afuera. Así que los choferes brasileños de alguna manera tuvieron algunas actitudes ahí en la frontera que el sindicato nuestro decía que bueno, los agredían cuando intentaban los camiones argentinos pasar. Ellos se plantaron también en Paso de los Libres y bueno, y unos días atrás cortaron completamente el paso. Esto, bueno, seguramente vamos a hablar un poco después porque esto es todo el estado de situación. Hacemos una pequeña pausa y vamos a lo que viene, futurología en transporte en los fronterizos. ¿Cómo Chau, no? luego.